Amigos, amigas, bienvenidos, muy buenas noches a Sumamente. Esta cita que tenemos con la cultura, pero también con los negocios. Es un programa muy extraño, yo tampoco lo entiendo, pero bueno, es una mezcla de mis mundos un poco. Y pues esta noche me acompaña Enrique Aguilar de la obra Rabia. Y pues qué gusto tenerte aquí, Enrique, qué maravilla tenerte y sobre todo, pues platícanos un poco de esta obra que nos intriga muchísimo. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Alina, por el espacio, por el tiempo que nos dedicas. En particular, Rabia es un texto de Alexis Casaseleno, que es un dramaturgo de Toluca, a quien conozco ya de hace varios años. De hecho, yo dirigí otro texto suyo hace ya unos años, que fue producción de la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México. Y a partir de esta relación que surgió tan estrecha con Alexis, Alexis ha tenido a bien irme entregando sus textos conforme él los va terminando, ¿no? Entonces, cuando él me entrega el texto de Rabia para leerlo, la verdad es que a mí me atrae por muchas razones. Parte de las razones es que la estructura que maneja, no solamente en cuestión de las historias que cuenta, sino también en cuestión de los personajes que crea, Manera. Uh-huh. es que son personajes que siempre tienen como, como este pie puesto sobre la tierra, ¿no? O sea, son muy terrenales, son muy nosotros. Y la verdad es que Rabia es un texto muy perturbador, es un texto muy inquietante. Y dos de las razones también principales por las que decidí dirigir y embarcarme con este proyecto fue porque eh, el texto tiene ciertas reminiscencias a lo que es el lenguaje del género de zombies, aunque no trata de zombies, pero tiene ahí como sus coqueteos con esto, y también tiene varias referencias a lo que es la literatura de Stephen King, de quien yo soy, como seguramente muchos también serán, Claro, absolutamente. fans, ¿no? Entonces, la verdad es que dije, no, pues esto es como una señal, ¿no? Porque aparte yo soy un ávido lector de Stephen King. De hecho, ayer acabo de comprar el último libro suyo que salió ya editado en español. Y, y en sí, Rabia, a pesar de que el texto me es entregado muchos meses antes, podría decir que incluso un año, tal vez un año y medio antes de la De la pandemia. pandemia, justo eso iba, ¿eh? Eso, sí, sí, sí. Es Sí, interesante fíjate que saberlo. Uh-huh. es un texto que habla sobre el encierro, o sea, sobre dos personajes que son Ramiro y Rebeca, que son un chico y su madre, Uh-huh. que debido a una epidemia de rabia que comienza a azotar a los perros de la comunidad, se ven obligados a encerrarse en su hogar, y este lugar, que debería de ser una trinchera que les brindara seguridad, pues al respecto de las circunstancias que los están rodeando en el momento, pues comienza a convertirse en una trampa mortal, ¿no? Este encierro eh, comienza a hacer mella en ellos, comienzan a sufrir los estragos del encierro, y, y hay incluso hasta un nombre clínico para este mal, si lo queremos llamar así, que es la fiebre de las cabañas, ¿no? Que es cuando un grupo de personas se mantiene limitada en su espacio de desenvolvimiento, en su encierro, por mucho tiempo, pues comienzan a surgir obviamente conflictos entre ellos. Y pues en este caso son una madre y un hijo de clase media baja que, pues como bien te decía, se ven forzados a quedarse encerrados, ellos dos solos, y pues comienzan a salir las verdades a flote, y son estas verdades con las que nunca han lidiado, precisamente porque no pueden lidiar con ellas, no es tanto porque no quieran, que comienzan a confrontarse uno contra el otro, no con el otro, sino contra el otro, ¿no? Un poco como lo Eh, que pasa en la película de Room, uh-huh, uh-huh, esta uh-huh. película, ¿no? Donde también hay un encierro y, bueno, ahí ya hay hábitos, ¿no? Incluso adaptados hacia los espacios, pero bueno, en este caso hay un quiebre. Exactamente, Uh-huh. exactamente. Sí, eso es bien importante, esa palabra que acabas de mencionar. O sea, hay quiebres de estos personajes al interior de la historia.
y precisamente es a partir de estos quiebres que van surgiendo verdades ocultas entre ellos, ¿no? No solamente para con el otro, sino también para consigo mismos, que van provocando pues verdaderos conflictos, verdaderos problemas entre ellos, y eso lo hace entre claustrofóbico y un poco estresante, ¿no? No solamente para ellos como personajes, sino también para el espectador que está pues encerrado en el recinto teatral con nosotros viendo la obra de teatro, ¿no? Yo estoy convencida que en las historias de Stephen King, ahora que lo mencionabas, esa tensión podría ser un personaje también, ¿no? O sea, siempre en Gerald's Game, por ejemplo, Claro. es como esa espera de que sabes que en algún momento va a pasar, pero nunca pasa como te lo imaginas. Entonces, sí, esa tensión siempre es como un personaje que está y no está, digamos, que se tiene que, el elefante blanco, ¿no? Como dicen en el cuarto. Claro, de hecho creo que parte de lo importante en el caso de la literatura de King y en el caso de esta obra en particular es que el miedo o el terror que se provoca en el lector o en el caso de nuestra obra en el espectador no viene tanto como de un algo externo, sobrenatural, sino que más bien viene de los demonios internos, ¿no? De los propios esqueletos que escondemos constantemente en el closet, pero que cuando ese closet se abre de par en par las puertas, pues no hay hacia dónde, No hay terapia que nos este, exacto, no hay hacia dónde esconderlos, ¿no? Porque podemos ir metiendo toda la basura por debajo del tapete, pero pues una vez que se acumula tanto que ya es incapaz de contenerlo, pues entonces esto se desborda, ¿no? Y es parte de lo que sucede en Rabia que lo vuelve bien interesante, porque aparte uno va viendo y va siendo testigo de esta progresión y sobre todo de esta corrupción que constantemente se va evidenciando por parte de los personajes. O sea, son personajes que ya están rotos por dentro y se van corrompiendo conforme la obra avanza. Y lo más interesante es que este hecho de la epidemia de rabia, de la que habla Alexis en el texto y que es el detonante de todos los eventos que rodean al montaje, es un hecho real, o sea, está basado en un hecho real de una epidemia de rabia que verdaderamente ocurrió aquí en la Ciudad de México a mediados de los 90, en el 94, para ser más exactos. Por eso es que, digamos que tiene como punto de referencia el asesinato de Colosio. Así es, O así sea, es. se dio un brote de rabia a partir de ese suceso histórico. No tanto a partir de, sino que, o sea, no tanto como una consecuencia de, vamos a llamarlo así, sino que posterior a ese evento, que pues fue un evento que quieras que no, o sea, así como los gringos saben el momento y el lugar en el que estaban cuando mataron a Kennedy, yo creo que en México, quienes ya vivíamos en ese entonces, recordamos perfectamente dónde estábamos cuando nos enteramos del asesinato de Colosio, porque fue un momento súper catártico para nosotros como nación. O sea, nunca en la vida nos hubiéramos imaginado que algo así pudiera ocurrir en este país, ¿no? Entonces, creo que fue incluso el detonante de muchas cosas. O sea, fue un antes y un después en la vida de este país el asesinato de Colosio, ¿no? Entonces, a partir del asesinato de Colosio comienzan a suceder muchísimas cosas que tienen un elemento en común, que es la violencia. Y es precisamente de lo que hablamos en esta obra, ¿no? De la violencia no solamente hacia el otro, sino también hacia nosotros mismos, ¿no? Que ejercemos hacia nosotros mismos. Es Y lo vuelve interesante muy... que menciones eso porque creo que hay un componente también de impotencia como público, como mexicanos, como ciudadanos en ese tipo de circunstancias que no sabemos hacia dónde encaminar, que muchas veces pues se puede desbordar en una marcha o en alguna conversación, pero que en el interior, muy en el interior, pues rompe esperanzas o rompe, pues sí, sobre todo el hecho como el hecho de que veamos, por ejemplo, estos periódicos amarillistas todos los días y veamos a estos Claro. muertos en las portadas y decir, el que pude haber sido yo, ese es mi rumbo, pude haber sido yo el que me pasó eso. Entonces, también existe esa proyección de nosotros hacia ese tipo de noticias, ¿no? Claro, sí, o sea, digo, no por minimizar obviamente eventos previos que también sacudieron este país como pues, la matanza de Tlatelolco en el Claro. 68, ¿no? Pero estoy hablando como de nuestras generaciones para acá, ¿no? O sea, creo que
creo que hay momentos en la vida en los que uno se da cuenta de cómo ciertos hechos, ¿no? Del país, pues obviamente nos repercuten y nos modifican no solamente nuestra manera de comportarnos, sino también en nuestra manera de desenvolvernos en sociedad. Entonces, obviamente, pues desafortunadamente y con la violencia imperante en este país, todavía todo eso asúmele, bueno, súmale o aúnale una pandemia tan brutal como la que hemos estado viviendo ya por casi 2 años, y que curiosamente mucha gente es lo que me pregunta de repente, es como de, esta obra surgió ahora durante la pandemia, y le comentaba yo a Alexis esto, que me preguntaban algunos conocidos, amigos y allegados, y le decía, es que es bien curioso porque creo que precisamente, y antes de que decidiéramos, él escribir antes y yo después embarcarme en el proyecto de montaje, Ajá. que pues uno jamás se hubiera imaginado eh, verse de verdad involucrado en una situación, no diría similar, pero sí con al menos características muy parecidas, ¿no? Que al final pues desembocan en el encierro, en el vernos obligados a quedarnos dentro. Pero si tú te fijas, hace ya muchísimos años que la gente dice, ¿cómo es posible que ahora quienes somos buenos tenemos que estar encerrados para que los malos no nos hagan daño, ¿no? Ay, le Entonces, das en el punto tremendo. Yo platicaba eso con Javier Velasco, con un escritor, y le decía, ¿cómo puedes definir que ahora la bondad o que alguien que se está portando bien es el que está encerrado, ¿no? claro, Sería un poco como al revés de las cárceles o este tipo de cosas, bueno, en que claro. te estás aislando para no generar ese mal, pero esa bondad o ese buen comportamiento, medirlo a partir de que estés encerrado. Y evidentemente, Claro. pues esto genera también como un cambio de decir, encerrado estoy a salvo, pero también surgen, como tú dices, estos demonios o sea, se voltean las cosas de lo que podrían matarme tal vez afuera, aquí también existen riesgos y sobre todo los psicológicos que se despertaron en muchas Exacto, vidas. porque fíjate que más que tratarse de personajes buenos o malos, ¿no? Digo, esta es una frase que yo he escuchado varias veces, la que te comentaba, ¿no? De que ahora los buenos tenemos que estar encerrados y los Ujú. malos están libres en las calles, ¿no? En esta obra, más que juzgar como buenos o malos a estos personajes, realmente creo que es precisamente la multidimensionalidad que tienen en sus caracteres, en sus personalidades, en sus identidades, pero sobre todo la forma que se relacionan entre ellos. Al final son una madre y un hijo, Ujú. ¿no? Entonces, pues tenemos esta visión, ¿no? De la madre protectora, del hijo tierno, ¿no? Que venera a sus padres, ¿no? Y de repente vernos confrontados con una realidad que al final, pues, existe, está ahí palpable, pero que pues a veces nos da miedo afrontar. La verdad es que hace precisamente este texto y del montaje un algo que confronta al espectador. Y a pesar de que la historia es muy dura, la verdad es que creo que es una enseñanza bien, bien interesante, porque no está, o sea, no está rodeada de moralejas, ni de mensajes como de que esto me quiere decir el director o esto me quería decir el dramaturgo, tal vez, ¿no? Sino que nosotros lo que hacemos o intentamos hacer siempre es plantear la situación, ¿no? Ver cómo se resuelve, si es que se resuelve, y que el espectador se lleve a casa algo que pensar, ¿no? Algo en su Ujú. cabeza, algo que platicar durante la cena, algo que reflexionar, porque al final, pues creo que es el objetivo del arte, ¿no? O sea, que el arte no ofrece respuestas, sino que más bien plantea preguntas, a mi parecer. Sacudir y mostrar esas perspectivas que todos hemos vivido de alguna manera. Y yo creo que también, sobre todo en la situación, por ejemplo, de Colosio, volviendo un poco a este punto, la gente necesita una cara que señalar, un malo al que decir, bueno, ya lo Exacto. atraparon. Nosotros tenemos como esta sensación de, ay, ya encontraron al culpable y ya tal vez había como un saneamiento de la gente. Pero en esta circunstancia, o sobre todo en lo que nosotros vivimos, como la pandemia, no hay un culpable, no hay una circunstancia a la cual señalar, ¿no? Entonces, esa conclusión, esa decisión, esa enseñanza que cada uno tiene que tener es muy personal
y no hay una cara a quien señalar. Creo que eso también lo hace todavía más terrorífico, como en muchos de los cuentos de Stephen King, ¿no? El hecho de no ver la Claro. cara de alguien es todavía más Sí, exacto. O difícil. sea, necesitamos como seres humanos, como seres que nos desarrollamos en una sociedad y nos desenvolvemos en ella, necesitamos ponerle un rostro al mal, ¿no? O sea, alguien tiene que ser el malo a fuerza siempre, ¿no? Entonces, curiosamente aquí, estos dos personajes que se ven encerrados, obligados a encerrarse por una circunstancia externa, ajena a ellos, me decía el otro día un amigo, es que, ¿con quién te identificas en esta obra? O sea, no tanto preguntándome a mí, sino preguntándose a sí mismo, ¿no? O sea, de repente me identificaba con ella, de repente me identificaba con él, de repente sentía yo miedo o vergüenza de identificarme con alguno, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque al final todos tenemos un lado oculto, ¿no? Todos tenemos un lado oscuro que nos da miedo aceptar, que nos da miedo aceptar y que nos da miedo abrazar incluso, ¿no? Todos hemos en algún momento, díganme lo contrario que me lo quiera decir, pero todos hemos deseado en algún momento la muerte de alguien, incluso, ¿no? Aunque sea de juego, que hayamos dicho, ay, ojalá se muriera este cabrón, ¿no? Pero de verdad, o sea, eso es precisamente de donde partimos nosotros como creadores para poder llegar a la conclusión, que pues es la puesta en escena y como te decía, ¿no? El permitirle al público ser testigo, ¿no? Ser parte también, sobre todo, a nosotros no nos interesa que el espectador sea solamente un ente ahí en la sombra, sino que también se lleve algo a su casa y participe de la experiencia escénica, lo cual creo que es muy importante. Qué maravilla, Enrique. ¿Te parece bien si vamos a ver el tráiler y regresamos con más detalles para quienes quieran ir a ver la obra que nos acompañen en el teatro? Claro que sí, Entonces, adelante. vamos a verlo, vamos a regresarlo un poquito y ahí vamos. ¿Te da miedo la verdad? Tú eres mi rabia. Listo, ya regresamos. Qué maravilla, ¿no? Ahí está. ¿Tienes alguna sugerencia de con quién ir acompañados a ver esta obra? Pues con quien quieran, con sus madres, con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, con sus parejas, con sus amantes, con sus amigos, con Con quien sus se les exes antoje. también. Sí, con todo el mundo. La verdad es que fíjate que ahorita que veía el tráiler, digo, lo menciono rapidísimo, este proyecto, hace unos meses, de hecho a principios de año, un amigo me mandó la convocatoria del PECDA Veracruz, que es el programa de estímulo a la creación y el desarrollo artísticos, Ujú. y faltaba una semana para que cerrara la convocatoria. Entonces, la verdad, me dijo, güey, Pasa muy pues es que seguido, ¿no? tú eres de allá, yo soy de Veracruz, entonces me dijo, tú eres de allá, pues aprovecha y manda. Entonces yo le decía, no, lo que pasa es que pues, una de las grandes trabas que ponen es que tienes que vivir en el estado, ¿no? Entonces este año quitaron ese candado y él me dijo, y dije, órale, va, pues junto con mis, mis, mis socios empezamos a armar la carpeta y en una semana nos la aventamos, que cosa que no es bastante sencilla, la verdad, o Fácil, sea, para claro. nada. Y pues nos ganamos el recurso y con ese recurso es con el que pudimos producir la obra. La verdad es que es una obra que yo digo, no porque la haya dirigido yo, ni la haya producido mi compañía, pero yo les recomiendo ampliamente, o sea, los va a dejar pensando, los va a dejar reflexionando muchísimas cosas. Y pues la verdad es que es muestra clara de lo que las instituciones públicas, ¿no? El gobierno, hacen o apoyan para que uno como artista haga, pues ahora sí que con recursos, ¿no? Que son del erario público, que son nuestros al final, ¿no? Y Claro. que pues uno pugna por ellos y pues ahora sí que se los gana con una propuesta, quiero creer, de calidad. Y entonces, pues, ahora sí que aprovechen para que la vayan a ver
y que la disfruten en la cabida de lo posible, ¿no? Y formen parte de este fenómeno, ¿no? De la vuelta a los teatros, que es bien importante. Claro, claro, pues sí, esperemos que además no vayamos a retroceder en este pequeño avance que ya dimos hacia el Esperemos que no. espectáculo y pues sobre todo eso dependerá de nosotros y de la responsabilidad con que acudamos y con que estemos en Eso esta. es bien importante. Fíjate que el Teatro La Capilla, donde nos estamos presentando, es un espacio que tiene muy, muy bien cubiertas todas las reglas de sanidad. Te toman temperatura en la entrada, hay gel en los baños, en la taquilla, en la misma entrada te dan tu gel. Les piden al público que no se retiren el cubrebocas a lo largo de la función. Hay un aforo limitado, o sea, a pesar de que el espacio Okay. tiene un aforo para 94 personas, ahorita está reducido a 45. Entonces, la sana distancia está presente todo el tiempo. Y al final, pues como en el cine, todos estamos viendo hacia el frente, entonces no hay esta cuestión como de la frontalidad en la comunicación. Y los actores y los espectadores están a 3 metros de distancia, entonces estamos todos muy bien protegidos. La verdad es que Bien. el Teatro La Capilla es uno de los espacios con mayor tradición, o sea, más de 65 años de que fue creado por Salvador Novo, una de las instituciones teatrales de este país, y que pues sigue con esta gran tradición de presentar obras de calidad y ahora en el caso, pues ya desde hace muchos años de dramaturgias contemporáneas, ¿no? De gente que está trabajando en la actualidad, produciendo arte, pues para la gente, ¿no? Y pues la verdad es que nosotros, pues no somos nadie sin la gente y pues ahí los esperamos. Qué maravilla. Y pues recuérdanos por favor horarios, costos, si hay descuentos también y sobre todo de Claro. qué fecha van a estar. Sí, mira, estrenamos la semana pasada y vamos a estar hasta el 15 de diciembre. Nos quedan únicamente 5 funciones, es una por semana. Vamos a estar los miércoles a las 8 de la noche en el Teatro La Capilla, que está ubicado en la calle de Madrid, número 13, en pleno centro de Coyoacán. Estamos muy cerca de la esquina de Churubusco y Centenario, de la Cineteca, a unas cuantas cuadras caminando desde el metro Coyoacán. Pueden llegar muy temprano, comprar sus boletitos, irse a coyoacanear un rato, tomar un café en el Jarocho, o ahí mismo hay una cafetería, sí. adentro del teatro hay una cafetería con una comida y unas bebidas súper Pero ricas, la se verdad. llena rápido, entonces también tienen que llegar temprano. Así es, se llena muy rápido, la verdad es que, o sea, el teatro ya tiene de hecho su público y es un público muy asiduo, ¿no? Muy fiel, entonces yo sí les recomiendo llegar unos 40 minutos antes. Los costos es general de 300 pesos y tenemos descuento a estudiantes, maestros, INAPAM con credencial vigente y también para vecinos de Coyoacán, Benito Juárez e Iztapalapa, presentando su INE con la dirección de que viven en alguna de estas demarcaciones. Y esta semana vamos a tener una promoción de 2x1. Entonces, para que aprovechen, bueno, el precio de descuento, con descuento es de 200 pesos. Y bueno, si van a vernos esta semana, vamos a tener la promoción del 2x1. Va a salir en las redes de Lab Teatro, que es mi compañía, que pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y hasta en TikTok. Está bien, están perfectos. Sí, y también el Teatro La Capilla, presentando la imagen que la Capilla va a empezar a promover a partir de mañana. Van a aplicarles su 2x1 sobre el precio del boleto general, o sea, va a estar en 300 pesos, 2 personas, o sea, 150 cada uno, para que vayan a visitarnos y salgan de ahí, pues no sé si con un buen sabor de boca, pero al menos con una experiencia muy interesante. Siempre les pregunto en esta sección si hay algún objeto o si hay algún objeto que tú recomiendes a la audiencia llevar. En algunos casos, pues nos dicen algún Kleenex, en otros nos dicen, bueno, que ya lleven vista alguna película, algún libro. En tu caso, ¿qué te gustaría? No tanto de requisito, pero sí como complemento. Qué buena pregunta. Que llevaran algo para, híjole, yo luego soy de que cuando me pongo nervioso, yo tengo a veces, o sea, como que la manía de apretar algo entre mis manos, ¿no? Ok. Entonces, si eso les sirve para como desestresarse tantito, sí que lleven algo para Esas que puedan pelotas tener así como de foam, ¿no? Así de ándale, o una toallita o algo así.
¿Y qué ver o qué leer antes? Pues yo les recomendaría leer Cujo de Stephen King, Ok, principalmente, ¿no? perfecto. Y de cine, creo que tú mencionaste El juego de Geralt, que también me parece muy interesante. O sea, yo esa novela cuando la leí, porque yo leo los libros, salen los libros y los leo de Stephen King. Entonces, cuando yo leí esa novela hace muchísimos años, porque la leí recién salió, me puse a pensar, híjole, este libro es inadaptable, o sea, no hay manera. Y cuando vi que Mike Flanagan, el director, lo hizo, dije, wow, lo hizo y lo hizo muy bien y es muy efectivo. Entonces también el juego de Gerald que está en Netflix, la pueden ver sin ningún problema y van a irse dando ahí una idea más o Sí, menos de... está súper accesible además, pero el libro sí, bueno, tiene detalles muy descriptivos que tal vez, bueno, en la película sí, bueno, sí están presentes, pero hay que ahí verlos con lupa, haciendo tal vez pausas. Pues sí, 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 es una gran pieza también. Así que, pues Sí, está. creo que es a mi gusto es una de sus novelas más terroríficas. O sea, yo la volví a leer justo antes de comenzar a montar la obra y la verdad es una novela que te mantiene hasta despierto. O sea, no te permite Sí, dormir por dos que razones, te por el duermas. susto y porque quieres seguir leyendo para ver qué pasa, ¿no? Entonces, sí, yo les recomiendo, si no para este miércoles, vean la obra y luego leen el libro, igual sin ningún problema. Es un gran Sí, libro. ¿sabes? Ahora que están tan de moda estas series como de Survivor y de sobrevivencia al desnudo y todas estas series, yo decía, bueno, es que, o sea, para realmente sobrevivir tienes que ver Gerald's Game y ver, o sea, en esas situaciones tan Claro. extremas, realmente, ¿qué harías? ¿Y cómo Es que no es volverse eso. loco? Es que es eso precisamente, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionaría uno a una situación extrema? Creo que únicamente viéndose inmerso ya en la situación podría responderse esa pregunta, pero el poderlo ver a lo lejos sabiendo que uno está seguro sentado en su butaca, aunque no sabe uno qué tanto, la verdad es que creo que es muy interesante, sobre todo porque creo que es una gran muestra, esta obra de teatro, partiendo desde el texto, es una gran muestra de lo que se puede hacer con terror psicológico en una puesta en escena, en una obra de teatro. A mí me gusta mucho eso, o sea, retarnos a nosotros mismos. Ya hace muchos años dirigí una obra de ciencia ficción, género que casi nunca se ve en el teatro, y Sí. ahora pues nos toca esta de terror psicológico, que la verdad es que creo que el esfuerzo de toda la gente involucrada, no solamente de Fernanda Nemí, de Iván García, que son los actores, sino también de mi diseñador sonoro, que es Bruno García Garduño, de mi vestuarista, que es Mario Rendón, de mi escenógrafo e iluminador, que es Edgar Mora, de mi productora, que es Elena Tinoco. O sea, todos, o sea, mi asistente de dirección, mi diseñador, mi RP, que es Sandra, que siempre cree en nuestro trabajo, cosa que le agradezco mucho toda la vida. La verdad es que, o sea, la obra a nosotros, vaya, yo el día del estreno, yo les decía a los chicos, o sea, yo salí con un malestar estomacal, así como con todo el estómago revuelto Sí. por lo inquietante, ¿no? O sea, por lo inquietante, cuando uno o sea, por más que te quieres repetir a ti mismo, lo que estoy viendo no es real, no es real, no es real, o sea, si el trabajo es de calidad, te absorbe y te lleva junto con ellos en el viaje, y el viaje, la verdad es que, es muy turbulento, y eso está padre, ¿no? Está padre. Sí, la diferencia entre la pantalla es que, digamos, tú lo ves y puedes ponerle pausa a la pantalla, te vas al baño un poco, pero en el teatro estás sufriendo con la persona, no hay manera de despegarte en ese sentido y lo tienes que vivir. Así que le agregamos a la lista de lo que tengan que llevarse al teatro ese día, los miércoles, un sal de uvas picot o algo así para que no se les revuelva la panza de lo que ustedes sientan y pues ya nada más se lo echan ahí en Claro. Tehuacán al final. Sí, 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 o sea, digo, es que les diría que lo compraran en la cafetería y ya se metieran, pero no pueden meter nada de comida por lo mismo que no les permiten quitarse el No, pues cubrebocas, no. pero saliendo también pueden echarse ahí algo no diré para el malestar estomacal, pero sí como para la sensación que te deja, ¿no? Que sí es permanente, o sea, sí permanece, es a lo que voy, ¿no? O sea, sí se va contigo un rato, la verdad. Qué maravilla. Pues ahí está la propuesta, así que para cerrar el año, y de verdad, hasta ahí en ese tipo de situaciones es cuando votan las cosas que uno tiene que trabajar en la vida, no Así viendo a es. Santa Claus caminando. O sea, si realmente quieren solucionar lo que pasó este año, miren, afronten ese tipo de circunstancias y vean cómo reaccionan ustedes, cómo Así reaccionarían es, ustedes, qué harían así ustedes. es. Ahí están las grandes preguntas. Sí, Enrique, claro, pues está el caso famosísimo de esta mujer que vio a su hijo atrapado entre los fierros de su automóvil después de un accidente y ella, quién sabe de dónde sacó las fuerzas para levantar el auto y poderlo sacar, ¿no? O sea, ella sola. Entonces, sí, o sea, quién sabe uno en una situación extrema cómo reaccionaría y el cuerpo mismo, la adrenalina,
quién sabe qué es lo que nos permitiría hacer, qué monstruosidades o qué cosas buenas, ¿no? Sí, igual en Gerald's Game el tema de la adrenalina es un Exacto. superpoder, sí, absolutamente. Ay, Dios, qué difícil, pero pues sí, hasta ese momento nosotros sabemos quiénes somos y quiénes podríamos haber Así sido, es. ¿no? Así es. Perfecto, Enrique, pues muchísimas gracias, ahí está la invitación para que vayamos los miércoles en la noche, así que se vayan bien tapados porque está haciendo mucho frío para Está que haciendo frito. sí, se toman ahí un cafecito y pues Enrique, esta es tu casa cuando quieras traer nuevos Muchísimas retos, gracias, muchísimas nuevas gracias. obras, lo que necesites, aquí estamos para ti. Claro que sí, muchísimas gracias, te agradezco y un fuerte abrazo. Gracias a todos los que te siguen y que ven tus videos y que siguen tu programa y ahí los esperamos, recuerden 2x1 esta semana y si no van esta semana, pues hasta el 15 de diciembre, los miércoles a las 8 ahí en la Capilla, Oye, ¿y Madrid lo vas 13 a en dejar Coyoacán. grabado en alguna cosa Teatrix o alguna cosa así? Para los que no Es que creo que Teatrix es por invitación, entonces pues no me ha llegado la invitación, pero si me llega a puedan, llegar, pues con mucho gusto, claro que sí lo dejaríamos ahí grabado. Nosotros tenemos que grabarlo como evidencia para lo de para las el becas. PECDA, precisamente, pero también pues para posteriores convocatorias y carpetas, pero pues si Teatrix me lo pide, pues nosotros con Te mucho ponemos gusto. en contacto con la gente de Teatrix, ¿cómo no? Ah, pues maravilloso, Pues padrísimo, sí, sí, pues claro para que que la sí, gente lo pueda seguir viendo, sobre todo que la capilla hizo varias cosas digitales en la pandemia y mucha gente que no podía venir físicamente sí las podía ver, entonces, pues eso claro. también fue una gran ventaja. Nosotros a gustísimo, claro que sí. Si Claro que nos sí, invitan, Enrique. allá andaremos. Bueno, te mando un gran abrazo y gracias, mucho éxito con esta obra. Igualmente, un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Gracias Que a pases buena ustedes. noche. Hasta luego, muy buenas noches.